Hola a todos jóvenes, muy buenos días. Así es, jóvenes, estamos el día de hoy de gala con el arquitecto Jaime Juárez. Arquitecto, muy buenas tardes. ¿Qué onda, Abraham? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de estar aquí de vuelta en la bellísima Morelia para volver a conocer un poco de tu obra. Encantado, de verdad. Muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias, Abraham, por otra vez estar acá. Siempre es bienvenido. Y pues si quieres, sin darle tantas vueltas, te explico rápido cuál fue el tema aquí del, del proyecto. A ver, Esta platícanos. casa originalmente fue pensada para dos personas que sus hijos ya no vivían con ellos. Entonces el programa fue un poco diferente a lo tradicional. Se hicieron dos recámaras principales, por ejemplo. Ok, Pero pues, sí con vista al campo de golf, etcétera. Pero durante el proceso de obra, como que se arrepintieron y decidieron mejor venderla. Dijeron, ¿sabes qué? Mejor la voy a vender. Entonces se hizo otra modificación para volverlo un poquito más amigable con la gente que pudiese en un momento comprar la casa. Si te fijas, por ejemplo, esta escuadra de madera es una cochera totalmente privada porque tenían dos coches como para fin de semana, de esos que no te gusta que les den ni el polvo ni nada, y estas cocheras para sus coches de diario. ok. Y por si venían los hijos grandes, pues tener también espacio para que se estacionaran aquí otros 4 coches. Ujú. Aquí, como esta casa de la izquierda ya estaba construida, propusimos tupirlo de vegetación y con estos árboles lograr algo de privacidad aquí con el vecino, porque este es el acceso principal y no estar ahí como muy a la vista, ¿no? Claro, Entonces, evitar un poquito los roces. ¿los qué, perdón? Los roces entre Sí, sí. vecinos. Originalmente este cubo era madera todo hasta acá y se fue cambiando. Aquí había una ventana, luego sí, luego no. Entonces ven por eso todo este movimiento, pero bueno, así al final ya fue como quedó. De este lado izquierdo tenemos un pasillo lateral para invitados, para cuando tengas alguna reunión en el jardín o terraza, pues ya no es necesario que pases por la casa. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene el lote? Lote 980 metros cuadrados. Ok. De construcción debemos tener como 800 y cachitos. Pero si te fijas, todos los metros cuadrados que se te van aquí en cochera son bastantes. Sí, Más bastante. estos volados, el volado de allá. Oye, platícanos un poquito de la estructura. ¿Cómo logras hacer estos cortes para que se vea muy delgada? Pues mira, como si ves, el claro está grande. La losa es una losa reticular de 25 centímetros, pero más pretiles y todo se te iba como a 35, 40 y se veía, bueno, desde un principio se iba a ver muy grueso. Ujú. Entonces, lo que haces, pues llegas a cierto nivel, pero ya no como en otra casa que me grabaste que se perdió muy sutil. Ujú. Ya aquí lo perdimos total, ya no lo perdimos, al revés, lo marcamos ya muy bien. O sea, ya Claro. que se viera como si fuera parte del diseño. Y ese corte, pues baja también allá con la misma inclinación. ¿Sí? Y era para que de lejos, Ajá. pues se viera esbelto el marco, pero esto también le diera cierta profundidad y Se un ve muy poquito más. elegante, se ve muy fino, muy Más. sutil. Y me gusta cómo el volumen de atrás lo remetes bastante, ¿verdad? Para que se vea todavía más horizontal la Y casa. también tiene la losa inclinada. Que también lo vuelves a hacer ese gesto. De hecho, Claro. aquí arriba iba otra recámara que ya no se hizo. Ok. Tengo las preparaciones para otra recámara y todo. Entonces, este fue un proceso de obra muy distinto donde se te ocurrió una cosa un día y al otro otra y le íbamos ahí. Tenías que irte adaptando. Sí. Me encanta cómo se alcanza a ver. Esta es una puerta de acceso directo. Este es un acceso que primero se concibió como un vano limpio, pero me decían es que si quiero garrafones de agua y todo, sin meterme por la puerta principal, Ujú. tengo un acceso directo como la cocina por aquí. Y es que en lo particular tampoco me gusta que tener dos puertas de frente. Claro. O sea, siempre mejor laterales, pero aquí ni parece puerta. Sí, parece una Ajá. ventana. Y de lejos, pues no ves la casa, pero ves el jardín interior. Exacto. La luz, jóvenes. Muy bien. Bueno, la puerta aquí ya está abierta. Este es
El recibidor, simplemente con decoración. Aquí nos apoyamos mucho con la arquitecta Silvia. Saludos a la arquitecta Silvia. Silvia Chávez nos ayudó con los clientes, conmigo ahí la lluvia de ideas, y ella es la que se encargó más del tema decorativo, y yo tenía propuesto como una cosa aquí como familiar, ella propuso esto, entonces ahí peloteando ideas, pero ella prácticamente es la La que mente detrás del interiorismo. yo le paso un plano arquitectónico con la idea, hoy aquí una va, y ella se encarga de vestirla de la mejor manera, ¿no? Me gusta, un Entonces, poquito rústico y al aquí, mismo tiempo sí. contemporáneo. Digo, aquí que era ventana, que no, que sí un closet para el equipo de golf. Entonces, pues al final quedó esto, ¿no? Qué belleza, ¿eh? A ver, platícanos un poquito de dimensiones. ¿Cuánto mide este vestíbulo de ancho, de alto? El vestíbulo 75, unos 50. Aquí tenemos, si quisieras 225, ha de tener como 240. 235, te iba a decir. Está ¿Sí? perfecto. ¿Y de alto? Como un 280. 270. Pero ya en el proceso, cuando estábamos aquí, nos gustó ya transportarlo al interior, porque pues lo vives más. Y el árbol iba a estar entre las dos recámaras que te decía. Pero como ya no estaba la otra recámara, ya no tenía tanto caso en volver a estar. Y aquí está el otro acceso que te digo. Pasas con cosas y llegas por acá al área de servicio, de bodegas o cocina. Claro. Y esto siempre, este recibidor es parte de este recibidor también. O sea, como que haces el... Se integra. Siento que estoy entrando a un hotel de playa. Fíjate, más o menos fue del primer cliente la idea que quería algo. Me dijo, no me gustan tus casas de concreto, no me gustan las casas blancas. Y algo, su palabra fue como elegante. Yo lo transmití de cierta manera un poquito así. La vegetación, pues ya sabes que siempre nos ha gustado. Y las combinaciones, si te fijas, la casa no es blanca pura, ¿no? Tiene unos 2, 3 tonos rebajados. Claro, ¿verdad? Entonces, poquito hueso. Y aquí ya lo volvemos doble altura. Y vas caminando, pero te recibe este primer acceso. Luego tenemos este remate con las plantas. Al medio baño, pues siempre cerca del acceso, no cerca de la sala ni el comedor. Y la doble altura también nos la trajimos al baño. Muy elegante también la decoración, la cubierta de madera. Uy, ¿qué altura tiene? Pues imagínate, son 270, tendrá que tener 3, 6, 650 por ahí. Y hubo un árbol allá atrás, pero se hizo bodega. Okay. Entonces, bueno, de todos modos se sigue viendo bien. Está bueno, ¿eh? Es un baño que lo vas a recordar toda la vida a esa altura, ¿verdad? Y al cerrarlo, se ve como un muro completo de madera, mira. Excelente. ¿Qué les parece, jóvenes? Está buenísimo. Oye, y también la textura. Platícanos un poco de la textura de la casa. Pues mira, si te acuerdas que alguna vez te mencioné que a mí el yeso liso no es tan agradable, porque siento que hasta para pintarlo, hasta por mantenimiento, y se ve como brilloso, etcétera, como que no, y siempre le ponemos unos texturizados muy suaves, que de lejos se ve liso, simplemente si te acercas ya tiene un poquito más de, pues no sé, de carácter o quieras llamarlo, y ya te da otra sensación como más cálida, ¿no? Sin llegar a lo tan burdo, tan grotesco. Claro. ¿Sí? Está equilibrado. Aquí como este patio. Llegamos a otro jardín y la intención de esta madera, pues es que es como si fuera un puente, ¿no? Pero estás a nivel de todo. O sea, no es un puente, pero te da una sensación diferente al caminar. Está muy bonito. Y es madera sólida, ¿verdad? Sí, esta es madera. Es una madera de ingeniería. Que ya no trabaja ni nada, pero sigue siendo natural. Fíjate cómo estos, como bordos ya más oscurecidos, yo creo que es también por las sombras. Aunque hay humedad, no está levantada nada la madera, porque la humedad se sigue quedando allá. Ok. ¿Cómo la proteges, la madera? Ya con nada, con una cera nada más, una vez al año. Perfecto. Me encanta cómo se ven los muros anchos, ¿verdad? ¿Cómo lo logras? Pues dándole profundidad para que en un futuro acá puedas ocultar un closet o algo, porque primero era una recámara de visitas o estudio, y al final se decidió que fuera a ser un estudio. Si te fijas, hay preparaciones hasta para una cama king size aquí, una televisión, entonces es un área
multiusos Ujú. y que tuviera un baño completo. Aquí nada más porque está cerrado la cortina, pero tenemos la idea, un árbol también como de remate visual para abrir la puerta y te da luz y te va a dar algo de privacidad con el vecino. Perfecto. No estar tan expuesto. Un roble que ya se plantó, ¿verdad? Ahí. Ese es un liquidámbar, Ah, liquidámbar. sí, que se da muy bien aquí en la zona. Y te da esa hoja roja, ¿verdad? Este no. Hay uno que es siempre verde y uno que sí cambia con las estaciones. Este no, me gusta más este. Ok, Y tienes baño completo. perfecto. Aquí. Cubiertas de granito. Súper elegante, ¿eh? Fíjense cómo lleva el granito, perdón, el mármol hasta el techo. Es el travertino, ¿verdad? Sí, pero este tratado se llama San Pablo por las vetas y el cepillado. Ok, Es un poquito diferente. súper Mira bien. también el grueso de puertas, Oye, ya está más solidez importante, y ¿eh? más acústica. Y aquí lo vas a notar también en las bisagras. Como de 9 centímetros, jóvenes. Yo me enamoré de este espacio. Qué Sí, está belleza. bueno. Fíjate que el cliente original quería como un pasamanos de vidrio, de cristal. Y no, ¿por qué? Porque imagínate, pasa una persona caminando o en planta alta, se anda en minifalda o shorts o lo que sea, y aparte le quitas privacidad y ya con los muros sólidos le integras toda la casa Ujú. y siento que te da más presencia, ¿no? Como más elegante. Sí, a mí me parece lo mismo. Muchas veces los clientes les gusta el vidrio, ¿verdad? Porque lo ven como moderno, no lo sé. Sin embargo, el muro es muy atemporal. Pues vean esto. Esto se va a ver bien dentro de 40 años. Sí. La casa es atemporal, de hecho. Vean cómo Mira, surge nuestro patio. otra zona. En la noche se ve padrísimo. Se ve todo esto muy bien iluminado. Pero haces como una galería, un recorrido bien sencillo al baño, a la salida, al estudio. Si en un momento que quieren usarlo como una recámara de visitas, no te pasas a la casa ni a la sala del comedor y te vas derecho a la cocina, que está por acá, si quieres. Logras un mundo aquí, ¿eh? Con todo este juego de las dobles alturas, los patios, consigues que la casa se sienta ligera, aunque es grande, ¿verdad? Es una casa de mucha masa, pero con todos estos vacíos que la inundan, se siente muy dinámica. Sí, la idea era hacerle una casa que pareciera casa, ¿me entiendes? Porque ya ves que muchos proyectos te dicen, esta está sin terminar por el concreto, o esta parece oficina, o esto parece. Y sí me lo dijo muy bien el cliente que, por favor, que una casa que fuera casa. Pues lo dominó muy bien, maestro. Y fíjense cómo después de la luz y de la doble altura, se compacta otra vez y un Claro. poquito más de sombra. Sí, aquí, ¿por qué no hay dobles alturas ni nada? Porque pues, las dos recámaras principales tenían que pues, tener vista este, al exterior. Qué bonita la chimenea, ¿eh? Cómo se siente parte de la misma masa blanca. Claro. Y esto es un hueco porque aquí hay unas puertas corredizas que se ocultan, pero para darles mantenimiento Ok. en un futuro. Y aquí, como dices, pues llegas, tengo una sala, un comedor. Aquí hay otra sala, pero que se puede hacer privada o un cuarto de Con esas juegos puertas. para Claro. tú recorres esto y lo cierras, ¿no? Pero mientras, pues te queda un espacio amplio, te queda un espacio grande, Súper ¿no? generoso. Uf, otro jardín aquí dividiendo la cocina del comedor. Sí, este se hizo con una estrategia de que sea más tupido para no tener como dos mesas juntas y tener una división natural, pero sin que te quite la vista hacia el área del campo de golf, ¿sí? Y originalmente esto era también un cubo de luz, pero con las modificaciones que te digo que se hicieron, el jardín quedó con losa, pero esta ventana de acá nos ayudó a darle luz, ¿sí? Aquí la orientación allá es oriente, poniente, este sur, Este sur. y para que no lastimara el sol tanto al área de cocina y no estar viendo al vecino, porque aquí
por reglamentos no puedes levantar muros entre casa y casa, se decidió también poner esta área Jardinera. de jardín. Mira, te cierro aquí para que veas. Está buenísimo, ¿eh? Me encantan esas ventanas de la cocina cuando ya no tienes gabinetes arriba, que se Claro. siente muy limpio Sí. el hueco. Y te hace un cuadro Ajá, natural. sí. Entonces, si te fijas de la cocina, tengo servicio directamente al área de comedor, pero si hubiera alguna cena, una Navidad donde hay más cosas aquí fuera del Pasando. área, Ujú. también tomas y cierras la cocina. Ok. Oye, buenísimo. ¿Sí? Entonces, pues en algún Por momento, eso es la abertura de la sí. chimenea. Ya. Entonces, y por acá, mira, pues aquí está, es una cocina donde, bueno, aquí en un futuro la idea es que vayan ya empotrados el horno, la cafetera, tenemos el refrigerador aquí oculto, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Y acá Excelente. congelador, y por este lado tienes otra alacena o bodega, que es toda la parte baja de la escalera que viste Ujú. en la entrada. Ah, claro, porque la escalera es llena, ¿verdad? Sí. Ujú. Y ese remate visual es una puerta para la cochera que te digo que está cerrada. Ok. Pero también la idea es que tú llegas de la cochera, tenemos unas bodegas, lavandería, recámara de servicio, y llegas directamente aquí a cocina. Ujú. O sea, o llegas y subes por la escalera, ¿no? Claro. Sí. Sí, aquí se genera todo un circuito. Sí. Y otra vez la luz Sí, y la luego se sombra. siente. Ajá. Y entrada es la del jardín que te digo de la entrada. Entonces llegas y directamente al área privada. Ah, claro. Está genial. Me recuerda ¿A las calles o qué? Sí, 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 a Sí. las calles. ¿Te acuerdas de Sí. Becker. la casa Beck? Justamente eso, ¿no? Logras hacer siempre estas calles entre las piezas. Y la idea es de las calles, yo creo que como tú les dices, pero te ayudan a que funcione mucho El la casa. flujo, logras un flujo continuo Sí. y distintos flujos, no solamente uno. No, se siente la casa que se habita riquísimo. Das una terraza generosa. ¿Cuánto vuela la losa? Vuela casi 4 metros o 4 metros. Perfecto. Sí, aquí obviamente está concebido como una terraza. Ya los clientes, los que habitan la casa, ya Silvia les propuso 2, 3 muebles que pudieran ir en la zona para generar diferentes espacios, que no nada más se viera como un galerón, ¿no? Claro. Esas Entonces, macetas, ¿verdad? Son sí, importantes son para ayudar a macetas de dividir. concreto martelinado y del pequeño salón que tienes de juego, pues tienes otra área acá, una zona aquí es un fire pit y aquí tienes como un área de descanso para estar viendo Ujú. el- La chimenea es de gas. la chimenea El fire pit. esta sí, pero la Ajá. chimenea, la Ah, la anterior, principal esa sí es de leña, es de leña. pero tengo preparación para etanol y gas. Entonces ya, Oye, está buenísima la fachada de atrás, ¿eh? Súper sencilla, muy elegante. Al final logras la terraza generando otra terraza arriba. sí, como te decía, entonces aquí sí el tema es, quedan 2 recámaras principales con la prioridad Dos principales. a la Claro. lista, que después ya nada más se quedó como una principal, la otra recámara ya se volvió recámara de 2 niñas que la comparten. Quedó buenísimo. Y aquí cambias el barandal. Aquí ya es un barandal de vidrio. Aquí sí tiene una lógica. ¿Cuál es el criterio? Si estás tú acostado o estás en tu recámara, si hubiéramos utilizado un muro bajo, te Ujú. iba a volver muy pesada la casa y te iba a tapar vista. Ok. Y aquí no es un área que tú llegas y ves, esto tú ya lo ves simplemente si sales al jardín, Ujú. porque este espacio lo vas a vivir más del interior hacia afuera que, que del exterior a interior. Claro. Estos lo van a ver solamente los que estén jugando golf. Y que queda lejos, o sea, no, Ajá. no tan cerca. Genial. ¿Y esta losa también es losa aligerada? Esta es
también no, aquí aumentó como a 35, 40 centímetros el espesor de losa. Ok. Allá te voy a enseñar un pequeño escalón donde en la puerta corrediza, ¿Sí? ahí se absorbió el más grueso, el grueso de la losa. Ok. O sea, esos 8 centímetros más nos sirvieron para colocar los rieles de las puertas. Entonces tú no te das cuenta que hay un cambio de nivel ahí. Ah, perfecto. Quedan ahogados. Y este es el pasillo que habíamos mencionado hace rato. Si te fijas, el terreno va abriendo y también lo absorbimos aquí con la losa. Ya. Y ahí está el árbol que está fuera del estudio. Mira, aquí está. Oye, ¿y en planta haces en diagonal este muro o lo haces ortogonal? Diagonal. Diagonal. Tiene estas diagonales que se ve un poquito aquí cargado, pero era para aprovechar mucho más el terreno, porque si lo hubiéramos hecho a escuadra, Ujú. se hace muy chico el terreno acá. Entonces Ok. tendría que, aquí lo que tienes que respetar son 3 metros. Ujú. Entonces fue Entonces, ¿cuál de los dos muros está a escuadra? este, pero ya no están los 3 metros que está allá al frente. Si este me lo llevara hasta el frente, estaría como a 1 metro. Claro. Pues entonces fui como escalonando la casa para respetar los 3 metros. Muy bien. Y el de arriba sí está en diagonal Si está en diagonal, siguiendo la línea natural del del terreno. terreno. Sí, porque ya creo que aquí abajo hacer una escuadra en el interior sí va a haber muy forzada. Sí. Esos son los retos de estos terrenos que son como trapecios, ¿verdad? Que Tratar de adentro no lo aprecias. O sea, aprovechar. mira, ahí ves el perfil de madera. ¿Sí? Ahí se hace el cambio de losa. Ah, de acuerdo. Esto, la intención de la losa, así con esa dimensión, es por el volado que tienes. Porque de 25, pues no te lo iba a soportar. Y aquí pero ya lo pierdes todo como con este escalón. O sea, tú ya de parte del comedor no ves el pequeño. No lo percibes, oye, está Sí. buenísimo. Pequeño detallito, pero que es importantísimo para que se logre la limpieza del proyecto. Digo, entonces está para esto de la escalera, porque aquí ya nada más es la cocina, al área de servicio o cocheras, sin necesidad como dar la vuelta por toda la casa. Claro. Entonces, si en la noche quieres un vaso con agua, subes, llegas derecho a la cocina. Me encanta porque está vestibulada la escalera. No tengo que pasar por la sala, por el comedor para subir la escalera. Eso es lo más difícil, el aprender a vestibular las zonas y que no tengas que pasar por una, por otra, Una por otra. Sí, ya para, bueno, también aquí el terreno te ayuda un buen, de que tienes el espacio Pero para, no te creas, hay muchas veces ¿no? que no. Mira, aquí los árboles ya están haciendo lo que queríamos desde un principio, que se vean aquí ya las copas de árboles y ya tienes unas jardineras arriba gratis, ¿no? Naturales, sin humedades. Sí. Qué bonito el domo. Me gusta el gesto de esta Por la diagonal. orientación sur, para bajarle un poquito la intensidad solar, Claro. incidencia solar. Lo vuelves como un embudo. Y vas con la idea de la casa, ¿no? Lo de la cochera que me dijiste un poquito un ángulo, Ajá. así, como con 2, 3 toques ahí lo vas haciendo. Acá tenemos la sala de televisión. Mira, aquí hay otra diagonal para que de aquí tú no veas el vestidor principal. Ok, este es un patio. Ahorita lo vamos a entender. Y esta, te digo, pues ya se quedó así porque era el acceso a otra recámara que ya no se hizo. Ok, ¿Sí? ok. Y aquí, ¿sí? Si escuchas cómo está como más hueco, Ajá. porque donde están estas plantas hay una preparación para un elevador. Ok, vas a hacer un puente. Exactamente, entonces un elevador aquí, la idea es que sí, ahí sí fuera de vidrio para que no se vea tan pesado. Sales aquí, te diriges allá o acá. O sea, aquí Ok. haces un pasillo Ajá. de lado a lado, de esta zona hasta la otra. Ok. Y a la mitad del pasillo
te metes al elevador y bajas al vestíbulo de la cochera, cocina, etcétera. Ok, ok. O sea, te funciona arriba y te funciona abajo. Ya. Entonces, si fue el caso que una silla de ruedas, sales para allá una recámara, sales para allá, o sales aquí, o sea, y aquí ya andas en una sola planta otra vez. De acuerdo. Sí, me lo imagino. Mira, y esta sala de televisión está bien porque no está tan cerca de la recámara. Ujú. Entonces te hace funciona bien. Estás acostado viendo tele, pero también si voltas, pues ves el árbol que ya sale por acá. Claro. Tiene luz, mas no tanta, No el ¿verdad? abuso. ¿Sí? Para no tener esos reflejos en la televisión. Está buenísimo la profundidad del blanco con la luz aquí, ¿eh? Y te veo el árbol. Y hay otra cosa que quedó bien de esta casa, que en los pasillos, tanto abajo o en esta planta donde camines, si las puertas están abiertas, tienes remates visuales naturales automáticos. O sea, yo camino allá, tengo vista a lo verde. Y si de allá vengo para acá, tengo vista para los pinos que están allá. ¿Sí? Mira. Excelente, sí lo veo. Entonces, caminas con una vista natural. Con una vista verde. Fíjense cómo le aplica toda la gravilla a la azotea. Se vuelve una vista muy elegante y la jardinera ahí es clave, porque es el remate directo de este pasillo, Sí, lo que para está que comentando. no, y que disimular un poquito también lo del domo que está ahí. Ah, claro. Pero Que que no lo veas. Ajá. la vista te lleva más a la jardinera que al domo. Y si caminas por aquí, pues también vuelvo a tener como la vista del exterior, que también es verde. Y si caminas para acá, nada más porque ahorita están estas cortinas cerradas, sigues teniendo la vista verde. Y a Claro. tu espalda también tienes la vista. Qué gran doble altura, ¿verdad? Se siente como si toda la casa fuera a doble altura. Entonces es que aquí siento que sí se aprovecha porque la caminas. Muchas veces quieren como que la sala, el comedor, doble altura y creo que se vive más de esta manera, Ujú. ¿no? O sea, Claro, o sea, a la doble altura no estás viendo la sala, estás viendo a un patio, pasillo, distribuidor, vestíbulo. Por eso me recuerda a los hoteles, así son los hoteles. No hay salas como tal, ¿verdad? Son los vestíbulos, son los que quedan a doble altura. esto, pues obviamente los propietarios ya lo pintaron Ujú. de otro color. Yo creo que ahí con ayuda de Silvia también, para volverlo como un área de juegos o estudio de las niñas, que pues en sí es una recámara y tiene vestidor y baño, que ahorita es más como para juguetes, manualidades, etcétera. Está perfecto, es una recámara por si llega otro bebé. Ya cuando crezcan que se separen de, de recámara. Ah, claro, porque ahorita están dos niñas en una recámara. Sí. Perfecto, el baño. Sí, lo que siempre te comento de el abrir la puerta y no tener directamente la vista al WC. O sea, no me recibe. Está hasta allá. Ujú. Lo pones bien en cabina. Y los lavamanos muy generosos de todo el largo del muro, lo cual hace que se vea mucho más grande el baño. Fíjense cómo el espejo ocupa todo el muro, entonces se siente muy amplio. O sea, este baño, ¿qué dimensiones tiene? Les voy a decir. Debe de tener un 240, Yo creo que un poco más, ¿no? 238, fíjate, Ah. 238 por 260. O sea, está muy, muy bien. Sí, la cuestión es que aunque tengas un espacio pequeño o grande, saberlo distribuir y más Saberlo estos baños que distribuir. no sabes ni dónde poner el Sí, doble. es que son cuadradones. Sí. Y si te fijas, pues aquí también este muro te vestibula un poco el acceso. O sea, no abres y luego Claro. ves aquí el mobiliario. ¿Sí? Ahorita pues, hubiera subido las cortinas para que se vea más iluminado, pero ya no sube. Y vuelves a salir al hotel. Al hotel. Entonces, llegas y otra vez haces el recorrido de la casa. O sea, como que sí la vives. O sea, como que siempre en planta baja o en planta alta vas a ver este jardín interior. Está bellísimo ese jardín. Mira, aquí
¿Cómo sale este? Lo que ya alguna vez viste en otra casa, se cierran las dos puertas, da una recámara, otra recámara, y aquí estos son es un closet de blancos, maletas, etcétera, ¿no? Buenísimo. Y tiene buena profundidad. Sí lo vi, Sí, caben maletas. Ajá. todo hay. Del otro lado, medicinas, toallas, etcétera. Y de este lado también tienes otro closet. Pero es sobre todo un zinc de limpieza con una pequeña tarja para poner ahí Ah, perfecto. que no tengas la necesidad de ir hasta abajo para limpiar Los trapeadores. eso. Sí. Muy bien. Mira, entonces se aprovechó muy bien el espacio, como en una recámara grande, de poner dos camas de este tamaño. ¿Cuánto mide? ¿Qué serán? 6 metros. No, más, yo creo. Para que quepan, ¿son dos queen size o dos matrimoniales? 680. Sí, 7, yo te voy a decir 7. Sí, ¿no? Pues casi, casi. Esta me imagino que es Queen. Fíjense cómo caben las dos camas, el buró y todavía tienes un espacio aquí en 680 para tener un silloncito. Muy Sí, bonito el silloncito, ¿eh? Sí, ahí Silvia, pues al ratito ahí te paso su. Sí, las cuentas para que Y es que también las tiene una sigan. marca ya ella de De mobiliario. mobiliario, ella los fabrica. Algunos, no todos, pero Buenísimo. ya le. Ya le Entonces, entendió. mira, y bueno, es muy agradable aquí una recámara Puerta corrediza. y llegas al vestidor, que sin abusar de la luz, pero también vas a tener vista a, Ah, a lo fíjense, verde. aquí está La la escuadra. diagonal. Sí, perdón, la diagonal. Sí, ¿verdad? Todo este muro, si se fijan, lo aprovecha en el vestidor para que no se sienta realmente, ¿verdad? Ya lo ves en el piso un poquito cómo se va abriendo. Sí. Y qué mejor manera de aprovecharlo aquí. La idea es que creo que van a poner como Una una isla. banca o Ujú. algo así. Eh, pues aún así creo que está sobrado porque sí está muy grande. Está muy, muy grande. Porque era la intención de que fuera la recámara principal. Una de las dos. Ajá. Si te fijas, ese cuadro originalmente de la regadera no estaba. En obra lo dejé porque me gustaba cómo se veían los árboles de allá. Excelente. Sí, tú aquí solamente tenías el tragaluz. Sí. Y de este lado, y les quedó súper bien a las niñas porque tienen dos lavabos Perfecto. aquí en este baño. Y acá tienes el WC. Muy oculto. Muy bien. Me gusta el detallito de la Entrada de entrada de luz. luz. Ujú. Y, pero te digo, no el No lo WC como ves. tal. Ujú. Perfecto, los lavamanos. Cubierta de mármol. Luego las puertas de madera. Muy funcional. Qué bonito el trabajo de Silvia, ¿eh? Sí, Muy sí. sobrio, ¿sabes? Respeta la arquitectura, pero también pues juega con un detallito, ¿no? Ese lambrín de madera. Sí, Le da esa calidez, ¿verdad? De la recámara. sí, y aparte siempre como que sí involucra mucho al propietario y a mí también siempre, a ver qué tienes tú pensado aquí, yo esto, y a veces ya propone cosas diferentes y ahí ya, pues entre los dos, pero sobre todo ella es pues la que le da el toque final así, ¿no? Ujú. Y aquí si te fijas, pues no hay decoración, o sea, aquí es el, Aquí es el espacio, la luz y la vegetación. ¿Qué árbol es? este se llama flama china, La machina. que va creciendo apenas, si te fijas, muy está muy esbelto todavía el tronco. Ya Inclusive se ven muchas ramas aquí. ahorita tiene unos alambres que lo están sosteniendo en lo que Para que toma se fuerza. enderece. Ajá. Sí, porque luego pues, te gusta que ya lleguen del vivero con cierta altura, ¿no? Sí, claro. No este tamaño, entonces es lo que tienes que ver, porque llegan muy altos, pero todavía como que sin fuerza, así, Ujú. ¿no? Parece como mapa de 3D, Sí. ¿verdad? Y esta es La ya la hoja. recámara que ahora sí es ya la principal. Que esto sí estaba concebido todo
siempre fue pensado que aquí fuera la cama, aquí una zona de estar, y sí poner una televisión, y esta sí quedó como era el proyecto original, que un área también para trabajar. Interesante el acomodo que le dio, ¿verdad? Uno estaría acostumbrado a poner la cama al centro y Pues es ella que en no, el ella la proyecto, pega de este lado. no, esto sí está concebido desde un principio Desde, así. tú lo diseñaste así. Sí. Que llegaras, tuvieras ¿por qué? Para que también no estuviera tan lejos supuestamente del área del vestidor y aprovechar la vista y tener La una, salita. una sala. Ok, ok. Los dos y las dos recámaras eran iguales, pero pues aquella ya cambió, ¿no? Perfecto. Entonces, y si te fijas quedó muy, muy sencilla, y mira, y de aquí hasta allá ves lo verde de afuera, ¿no? Y la ventilación cruzada. Sí. Y ya Silvia fue la que les propuso este tipo de sofá, etcétera, etcétera, Ujú. ¿no? Este mueble, por ejemplo, El era. mueble originalmente era hasta acá, pero luego cuando se decidió en obra que mejor fueran corredizas, Ok. sí pudo haber quedado aquí como un saque, como un corte, pero ya se veía como, Ya como muy foso. forzado. Sí. Entonces, mira, pues quedó muy bien. Ujú. Y la puerta corrediza es muy cómoda, ¿verdad? Siempre que esté bien hecha, si no, híjole. Porque hay veces que no ponen los herrajes que son. Mira, es vestidor principal y tampoco para no abusar de la luz y ni del poniente, pues tienes este muro y tienes todo y te pasa luz natural. Y es un patio pequeño, ¿verdad? ¿Cuánto mide de ancho? ¿Unos Esto, 80? yo creo que sí, a lo mucho 90, 80. Pero nada más la idea era que tenía luz, La luz. nada más. Pero qué bonito como 80 centímetros con esas plantas. Ya sientes que es un muy buen patio. Acá llegamos al baño, también vas a tener vista, pero ya con estas películas ya disimulas un poco. Originalmente era como hasta por aquí, pero pues también está bien escondido el WC. Y aquí pues, te puedes bañar e indirectamente alcanzas a ver algo de lo verde. Y el WC está escondido otra vez, ¿no? ¿Cuánto mide este muro de alto? Pues aquí ¿Metro está. 40? No, metro 50. Son 80. Sí, como entre No, unos 50, una cosa así. sí. Súper bonito cómo lo divides. Son unos 40 más o menos aquí con las piezas, te das una idea. Sí, y no ves el, el baño, pero sigues dejando abierta la regadera. Claro, claro, claro. ¿Alguna vez dejas tú los fijos de vidrio hasta el techo? No, ¿Algún criterio? pues una, primera, que no se encierre tanto el vapor. O sea, esta altura te ayuda a mantener un poquito el, el vapor, pero también no saturas de humedad el, La el regadera. interior. Hay veces que sí los dejamos así, pero tiene que estar un poquito más amplia la regadera. Porque hay veces que nada más deja la pura puerta, Ajá. o sea, para pasar a regadera. O sea, que está toda encerrada. Pero ahí sí tienes que apoyarte con extractor. Ok. Es interesante saber los criterios. Y el lavamanos de lado a lado, perfecto. 10 de 10 jóvenes. Este Una es. obra perfecta de Jaime Juárez. No. Te digo que esta obra sí. O sea, el proyecto original está a un 70%. La ventana que iba a la cochera, que sí, que no. Que al final lo mejor fue que no estuviera. Porque en planta alta sí tengo vista al exterior, Ajá, pero del exterior no me ven. claro. Y en planta baja no hay nada de vista al exterior porque no es necesario. Las vistas se les dio prioridad, pues, obviamente, al área verde, ¿no? Claro. de, de esto. O sea, si te fijas, sí se siente como una casa, ¿no? No se sienten los espacios así desproporcionados. Increíble, maestro. Muchísimas felicidades. La verdad que es un proyecto, yo lo siento perfecto, ¿sabes? Se siente una casa, se siente cálida, se siente al mismo tiempo compacta, a pesar de sus dimensiones, que es una casa muy generosa, es muy amplia, pero se resolvió muy, muy, muy bien. O sea, al final hay mucha magia en la sección, pero creo que es muy funcionalista. Adelante. Y este saliente
es lo que te ayuda a disminuir la incidencia solar En la no directa. cocina. Y esta es la jardinera que está en la cocina. Si te fijas, el vecino pues no te ve. Que tampoco no parece que quiera voltear a ver para acá. Aquí tengo el acceso a lavandería o un patio. Y esta es una ventana de una recámara para personas que ayudan aquí a laborar en la casa. Y como reglamentos, pues tienes que mantener ciertos elementos naturales en cada fachada. Así Entonces, te lo piden. sí, sí, sí. Qué Por bueno. eso, entonces tenemos esto del elemento natural y este. Ok. Entonces ya apenitas, creo que ni cumplimos, pero está. Claro, o sea, no quieren que sea solamente pintura. Sí. Entonces, mira, creo que también al pasar por aquí se siente bien. Es una muy buena fachada. Y esa es la entrada del vestidor principal, nada más. ¿Sí? El patiecito. Y rematas con un árbol y también de aquel lado rematas con un árbol, o sea, a donde voltees ya. Que se está dando muy bien ese. Me Y encantó ya, la idea de este muro vegetal. sí. Y llegas aquí y llegas otra vez al área de las cocheras, que fue por donde entramos. Magistral. Muchas felicidades, arquitecto. No, gracias. Obra 10 de 10, jóvenes. No, ¿Qué les parece a ustedes? déjate Yo estoy explico seguro algo. que ahorita están dando likes, maestro, 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 el mejor, el mejor, el mejor. Vamos a dejar las redes sociales para que le vayan a dar mucho amor al arquitecto y también a la arquitecta Silvia, que fue parte fundamental del resultado de esta gran casa, porque es una amalgama, ¿verdad? Es interiorismo y es arquitectura, que ambas se respetan, dialogan. Una joya, jóvenes.